Vamos a dar comienzo a la temática de actualizaciones en patología dual. Nos acompaña Romina Capellino, es especialista en psiquiatría y medicina legal, magíster en psiconeurofarmacología, directora médica de NEA, psiquiatra de APASA, Agencia para la Prevención y Asistencia de Abuso de Sustancias de Río Negro, y miembro fundadora de ARSAM. Rodrigo Nel Córdoba Rojas es médico psiquiatra, profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, director general de Grupo CISNE, Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL. Bienvenido y bienvenida. Buenas tardes, gracias a todos por estar acá presente. Agradezco en particular a quienes me acompañan en esta mesa, al doctor Darío Gijena Parker y a todo el comité organizador. Sí, gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es cannabis y patología dual. Entendemos por patología dual a una forma específica de multimorbilidad. Es un término que hace mención a un trastorno adictivo en comorbilidad con uno o más trastornos psiquiátricos simultáneamente en el mismo individuo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hace referencia que es la concurrencia de dos o más trastornos psiquiátricos, de los cuales uno debe ser por un trastorno por sustancias psicoactivas. De acuerdo al Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías, habla de la coexistencia temporal de dos o más trastornos psiquiátricos, de los cuales uno debe ser un consumo problemático por sustancias. Con estas definiciones quedarían excluidos los trastornos comportamentales. Esta es una patología que está subdiagnosticada, subtratada y por consiguiente las tasas de prevalencia están subestimadas. Cuando existe lo que es patología dual, va a haber un peor pronóstico, problemas psicosociales, una peor salud física y psicológica, mayor riesgo de recaída, con un circuito de autoperpetuación de un trastorno sobre el otro, lo cual va a incrementar aún más el riesgo de suicidio, incrementándose más la morbimortalidad. Es importante hacer diagnóstico diferencial cuando hablamos de patología dual, de patología inducida por sustancias, lo cual es difícil de distinguir porque los conceptos son medios erráticos y debiera estar instalado un trastorno psiquiátrico previamente al desarrollo del trastorno por consumo de sustancias o bien aparecer un tiempo prolongado después de la abstinencia, lo cual es bastante inespecífico este concepto. También hay diferencias a nivel mundial de cómo se nombra la patología dual. Por ejemplo, en Canadá se habla de concurrent disorder, que hace mención a trastornos concurrentes, lo mismo que en Estados Unidos hablan de trastornos concurrentes, pero el DSM-5 habla de comorbilidad. También en Australia se habla de comorbilidad. En otras partes del mundo se lo menciona como trastornos de salud mental y abuso de sustancias coexistentes, enfermedad mental y abuso de sustancias coincidentes, enfermedad mental afectada químicamente, enfermo mental afectado por sustancias, enfermedad mental afectada por sustancias con las siglas en inglés, individuos con trastornos psiquiátricos y por uso de sustancias concurrentes y diagnóstico dual principalmente en Reino Unido,
Australia, España y los países de habla hispana. Y para complejizar esto, en Canadá se hace mención a lo que sería diagnóstico dual a trastornos del desarrollo concurrentes con trastornos psiquiátricos, donde no estarían interviniendo trastornos por consumo de sustancias. Para hablar un poco de epidemiología, es importante que entendamos el incremento del consumo de sustancias a nivel mundial. De acuerdo a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hay aproximadamente 275 millones de personas que consumieron drogas durante el 2020 a nivel global, un 22% más que en 2010. Las sustancias psicoactivas que se han detectado a nivel mundial asciende a un número de alrededor de 500 sustancias. Con esto podemos pensar la cantidad de sintomatología y de trastornos clínicos que vamos a ver porque cada sustancia tiene su particularidad. Para ser más concreta, en 2019 se aislaron 541 sustancias psicoactivas. Lo que ha sido la pandemia del COVID-19, hemos visto que se ha incrementado la pobreza significativamente a nivel mundial y de la mano de la pobreza, el aumento del desempleo, la desigualdad y la patología psiquiátrica que ya venía en franco aumento junto con los trastornos por consumo de sustancias. Todo esto ha hecho que, veamos exacerbados todos estos trastornos. La mayoría de los países han informado un aumento significativo del cannabis durante la pandemia. Esto es importante para comparar que hay aproximadamente 200 millones de personas que consumieron cannabis en 2019, aproximadamente el 4% de la población mundial, en comparación con 20 millones de personas que consumieron cocaína, un 0.4% de la población mundial, habiendo un aumento significativo de aproximadamente el 18% de los consumidores de cannabis a nivel global. Bien, en las últimas 2 décadas se ha visto incrementado la potencia, se ha cuadriplicado la potencia del cannabis a nivel mundial. Esto es debido a la manipulación de los alcaloides de la planta, a la manipulación genética, al estrés hídrico al que la someten a la planta para obtener una planta de marihuana con mayor potencia. De la mano de esto hay una disminución de la percepción de daño, lo cual aumenta la tasa de consumo. Hemos visto que a nivel global, a nivel mundial, está cambiando, hay un cambio sociopolítico con un aumento de la legalización de la marihuana a nivel de distintos países y con desinformación en relación a lo que implica el cannabis medicinal. Todo esto es un terreno fértil para que disminuya la percepción de daño y aumente la tasa de consumo. Podemos pensar que si comparamos esto con el tabaco, que es una sustancia que ha resultado a lo que son las políticas públicas, un caso de éxito a nivel mundial y que ha generado una disminución en el consumo debido a que hay una disminución en la aceptación a nivel social. Tenemos que pensar que tenemos todavía mucho por hacer en relación al cannabis para revertir esta situación. La marihuana constituye un problema de salud pública. Como veníamos diciendo, hay un consumo creciente a nivel mundial, pero yendo en particular a hablar de la Argentina, aumentó significativamente el consumo en los últimos años. Se ha visto por estadísticas de la Cedronar
que hay un comienzo que es antes de los 15 años, lo cual implica un importante riesgo para la salud, ya que el cerebro de los adolescentes está en desarrollo y genera una vulnerabilidad neurofisiológica. Se ha estimado que aproximadamente el 79% de los estudiantes que probaron en alguna oportunidad cannabis continúan de manera ocasional o frecuentemente consumiendo. Esta cifra que está puesta con signos de admiración y de pregunta, que la Cedronar sitúa en el 26.4, que los jóvenes consideran que no representa un riesgo alguno el fumar marihuana, a nivel mundial y en la práctica diaria, vemos que es superior. Podemos prácticamente estimar que hay un 80% de jóvenes que consideran que el fumar no es perjudicial para la salud. La fácil accesibilidad, la alta tolerancia social a su uso y la baja sensación de riesgo hace que se incremente más el consumo en todos los países. Si vamos a comparar a nivel regional, Argentina está en el ranking número 1 de consumidores de marihuana de los 6 países que han presentado sus estadísticas, constituyendo un 34.1 del consumo de marihuana por sobre países que, como es Uruguay, que también ha legalizado la marihuana. Se ha visto que en los últimos 14 años se ha incrementado el aumento del consumo de marihuana, prácticamente se ha triplicado en estudiantes universitarios. En comparación con otras sustancias psicoactivas, en primer lugar está el alcohol y en segundo lugar está la marihuana, habiendo superado al tabaco por esto que yo les mencionaba, del éxito de las políticas a nivel de salud pública en relación al tabaco. Tenemos que tener en cuenta que hay una alta comorbilidad en lo que es consumo de alcohol y marihuana, lo cual incrementa drásticamente el riesgo, sobre todo el riesgo de accidentes de tránsito, deterioro cognitivo y trastornos para la salud psicofísica de las personas que consumen. Existe evidencia científica entre el uso de cannabis y la patología mental, pero la evidencia científica es limitada porque muchas veces existe un problema metodológico y ético. Es difícil determinar la dosis y la potencia del cannabis que se consume, la vía de administración. Hay muchos trabajos que no contemplan si había trastornos psiquiátricos preexistentes. Es decir, que contamos con escasos estudios randomizados controlados contra placebo y los estudios que predominan en general están orientados a la relación entre cannabis y trastornos psicóticos. Los trastornos inducidos por cannabis es el trastorno por consumo de cannabis propiamente dicho, trastorno psicótico, que se ocupará el doctor que me acompaña en esta mesa, esquizofrenia, trastorno de ansiedad, trastorno de sueño, delirium, trastorno neurocognitivo y depresión, que la depresión no está contemplada dentro de la clasificación del DSM-5. Está contemplada como un trastorno inducido por otras sustancias, como sería el alcohol, la cocaína o los opiáceos, pero no menciona que puede haber depresión inducida también por cannabis. En cuanto a lo que es el trastorno por consumo por cannabis, hace unos años se consideraba que no generaba adicción, pero hay evidencia científica que el componente de la marihuana, el THC, tiene un alto poder adictivo y está demostrado que aproximadamente, dependiendo de los papers que se lean, el 10% de los consumidores van a desarrollar adicción. El principal sistema implicado en lo que es la adicción es el sistema endocannabinoide y a pesar de que no se consideraba que genere adicción, está demostrado que como las otras sustancias psicoactivas genera
tolerancia y abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Es la necesidad de incrementar la dosis que se consume para obtener la respuesta inicial, que esto es muy común de ver en otras sustancias, en benzodiazepinas y en numerosas sustancias más. Y el síndrome de abstinencia son todos los síntomas que se generan cuando se discontinúa una sustancia. ¿Qué ocurre cuando una persona comienza en un momento inicial a consumir cannabis? Bueno, la mayoría de las personas refieren una sensación de bienestar, refieren que tienen una mayor sensibilidad de todos los sentidos, que el tiempo pasa más lentamente, que se pueden relajar, que tienen una mayor capacidad de introspección y relacionan este momento con que tienen mayor capacidad recreativa. Pero al cabo de continuar consumiendo y empezar a padecer un trastorno por consumo de cannabis, todo esto se empieza a perder y empieza a aparecer toda la sintomatología que podemos ver acá, que es variada, que se va a caracterizar por ansiedad, a pesar de que al comienzo lo utilizan y sienten que tienen un efecto ansiolítico, todo lo contrario, después se genera mayor capacidad de ansiedad, sería ansiogénico. Anedonia, pérdida de la capacidad del placer, trastorno del pensamiento, déficit de las funciones ejecutivas, déficit en la toma de decisiones, alteración neurocognitiva, déficit atencional, retraimiento social con impacto a nivel académico, laboral, con pérdida de lazos sociales, etc. Bien. En relación a la evidencia científica que habíamos dicho que es limitada, hay evidencia científica que correlaciona el cannabis con el desarrollo de trastornos psiquiátricos, con una relación estrecha con el uso temprano, sobre todo en la adolescencia, donde también si existe una vulnerabilidad genética va a haber un riesgo aumentado de desarrollar episodios psicóticos, esquizofrenia, ansiedad, depresión. El primer estudio que linkeó el desarrollo de esquizofrenia o trastornos psicóticos con el cannabis se desarrolló en 1987, que fue un estudio longitudinal en el que se reclutaron 45.000 personas y que se demostró que había un riesgo relativo de desarrollar esquizofrenia en el doble en aquellas personas, en aquellos hombres que venían consumiendo cannabis previo al estudio, y aquellos consumidores más pesados que siguieron consumiendo durante el estudio se vio que había un riesgo relativo de hasta 6 veces de desarrollar esquizofrenia. Este mismo estudio fue replicado en el 2002 con 50.000 personas, encontrando los mismos resultados y destacando que esta asociación no era debida a otras sustancias psicoactivas. En este slide podemos ver un trabajo de un autor que viene investigando bastante sobre cannabis y psicosis, en el que él describe que hay 3 tipos de psicosis inducida por cannabis. Él habla de una psicosis aguda asociada a, una a la intoxicación por cannabis, que va a remitir y no va a requerir mayormente intervención del equipo de salud. Una psicosis aguda más allá del periodo de intoxicación, que va a durar de horas a días, y después una psicosis persistente que puede aparecer entre meses y años posterior a la intoxicación por cannabis. Todo lo que es trastorno psicótico secundario a cannabis se va a caracterizar por tener síntomas positivos, síntomas negativos y deterioro cognitivo importante. En estos trabajos hacen mención a que cuando aparece una psicosis aguda por cannabis, por más de que remita ad integrum, es decir, que desaparezcan todos esos síntomas, el 50% de esas personas se van a transformar en pacientes psiquiátricos a largo plazo, con lo cual esto es importante de leerlo como una alerta para poder hacer prevención y tratamiento precoz. Bien, es importante evaluar
y tener en cuenta que el comienzo temprano en la adolescencia, por ser un periodo crítico del desarrollo cerebral, donde hay una interacción ambiental y genética, ambiental muchas veces están insertos en una familia disfuncional donde hay consumo de sustancias, ya sea tabaco, alcohol, cannabis, va a haber mayor riesgo y peor pronóstico. Está demostrado que en aquellos consumidores que tienen un patrón de uso diario con cannabis de alta potencia o cannabinoides sintéticos van a tener un riesgo aumentado para desarrollar esquizofrenia y psicosis. Entonces, vemos que el cannabis no es inocuo. Está relacionado con trastornos de sueño, altera la fase REM, muchas veces concurren a la consulta pacientes y el motivo de consulta es el trastorno de sueño. Cuando uno empieza la anamnesis, evalúa que hay consumo de cannabis y en general se caracteriza por haber una pobre o falta de conciencia de enfermedad, es decir, que como lo consideran inocuo, consultan por trastorno del sueño y no relacionan que el trastorno del sueño es consecuencia del consumo del cannabis. Hay trabajos que hablan que el consumir cannabis también incrementa o exacerba síntomas del espectro obsesivo-compulsivo. Está demostrado también que hay trastornos de la conducta alimentaria y la exposición prenatal podría generar trastornos del neurodesarrollo con niños con bajo peso al nacer. Bien, y ahora entramos un poquito más al título de esta charla, que es la patología dual, la comorbilidad. El DSM-5 hace mención a comorbilidad. La comorbilidad mayor sería con trastorno por consumo de tabaco y con trastornos por consumo de alcohol, lo que mencionábamos antes, el incremento del riesgo en personas que tienen esta comorbilidad. Y yendo de acuerdo al concepto a lo que sería patología dual, lo más frecuente es con trastorno de personalidad antisocial, trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad obsesivo, trastorno de personalidad paranoide, trastorno bipolar tipo 1, trastorno depresivo mayor. El DSM-5 no menciona dentro de la comorbilidad la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, pero hay un review de 2017 muy interesante que refiere que estas patologías tienen alta comorbilidad con trastorno por consumo de cannabis, al igual que el trastorno por déficit de atención. Hay trabajos que mencionan esta comorbilidad o esta patología dual. Bien, el cannabis y la psicosis, ¿es causa o consecuencia? Y acá entramos en un debate que, de acuerdo a lo que venimos hablando, hay trabajos que hablan que hay mayor propensión a desarrollar determinados trastornos cuando hay una vulnerabilidad genética y un comienzo precoz, sobre todo en la adolescencia. Pero también está demostrado que muchas veces las personas que padecen algún tipo de trastorno buscan consumir cannabis para paliar esos síntomas, o sea que lo estarían consumiendo con el fin de utilizarlo como si fuese un medicamento. Hay una correlación genética, que hay varios estudios en esa línea, y también se habla de una causalidad inversa, que es este paper de 2017, que menciona que en aquellos pacientes que tienen un riesgo incrementado de desarrollar esquizofrenia, van a tener propensión a consumir más cannabis que aquellos que no. Cuando ocurre la patología dual de esquizofrenia junto con trastorno por consumo de cannabis, se van a acrecentar sobre todo los síntomas negativos. Va a haber mayor declive psicosocial, mayor apatía, una respuesta emocional reducida, amotivación, con lo cual esa persona va a tener una mayor morbilidad. Bien, en estos trabajos hacen mención a que el consumo crónico de cannabis
va a alterar la respuesta del estrés con una disfunción del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, siendo estos factores de riesgo que van a conducir también a psicosis. 5 minutos. Vamos más rápido. Bueno, en esta diapositiva es importante ver que el consumo temprano de cannabis es una ventana crítica por una vulnerabilidad neurofisiológica para el desarrollo posterior de esquizofrenia, debido al que el THC va a incrementar los síntomas positivos, negativos y deterioro cognitivo, pero también se abre una ventana de oportunidad con el cannabidiol, con los nuevos estudios y las líneas de investigación que hay actualmente como un agente terapéutico muy prometedor que podría contrarrestar distintos o podríamos tratar muchos trastornos o algunos trastornos psiquiátricos. Bien, está demostrado que el trastorno por consumo de sustancias se da con trastornos del estado del ánimo. Hay trabajos que hablan de la pobre respuesta a los tratamientos cuando hablamos de esta patología dual. En depresión hay pocos estudios, pero bueno, es importante tener en cuenta que hay una asociación importante también con trastornos depresivos. Acá también nos podríamos explayar, pero estamos con el tiempo justo. Bien, lo que es depresión con síndrome amotivacional, que es un síndrome que se describió hace varias décadas atrás, que comparte sintomatología común con la depresión. Entonces, ahí empezamos a ver si es un trastorno inducido por sustancias, son síntomas producidos por el cannabis o la persona está desarrollando una depresión. Es importante destacar dentro de los síntomas y que es común de ver en la consulta es la pérdida de noción de productividad que tienen los jóvenes, sumado a la pérdida del deseo de trabajar o estudiar, la apatía, la pérdida del interés, el desinterés por la higiene y el aspecto personal. Todo esto muchas veces va a reforzar todos los síntomas depresivos o bien el propio síndrome amotivacional, muchas veces van a reforzar el craving, que es el anhelo por consumir, entrando a perpetuar nuevamente este círculo vicioso. Cuando hay depresión o se instala un síndrome amotivacional con un trastorno por consumo de cannabis, va a haber mayor riesgo suicida. Bien, y acá hago como una adenda porque me pareció interesante aprovechar esta oportunidad que nos reúne acá para tomar mayor conciencia del impacto que tiene el cannabis, no solamente en las personas que ya han nacido, sino en las personas por nacer. Alrededor del 4% de los embarazos a nivel mundial están expuestos a la marihuana, es decir, que lo usan de manera recreativa o bien lo utilizan para tratar las náuseas. Esta incidencia de consumo la vamos a ver aumentada en los próximos años debido a que a medida que la marihuana y otros cannabinoides, como el cannabidiol, se legalizan con fines médicos o recreativos, cada vez son percibidos como sustancias de bajo riesgo y seguros de usar durante el embarazo. Hay un estudio que se llevó adelante en Colorado que encontró que hubo un aumento de defectos congénitos durante el periodo de legalización de la marihuana. Y este trabajo, que es un trabajo de investigación en animales, encontró que la exposición prenatal a los cannabinoides causa malformaciones oculares y faciales dentro de los animales que estudiaron, que fueron ratones fetales. ¿Por qué? Porque altera la fase de neurulación, que es la fase donde se forma el tubo neural que va a dar origen al sistema nervioso central. Entonces, el cannabis en animales, esto está demostrado científicamente, con una sola exposición en esta etapa de neurulación al cannabinoide sintético que se utilizó, indujo anomalías craneofaciales y cerebrales
similares a una exposición a alcohol a dosis altas. Causó defectos cerebrales y oculares significativos que van desde microoftalmia leve hasta anoftalmia, que también son comunes en el síndrome alcohólico fetal. Imaginemos que si al consumo de cannabis también se le suma el consumo de alcohol, bueno, los déficits y las alteraciones que vamos a tener en esos recién nacidos. Hay otros estudios clínicos también que avalan esto y que demuestran que la exposición a la marihuana en el primer trimestre tiene efectos sobre el desarrollo. ¿Y esto por qué es? Porque decía anteriormente que sobre todo el THC va a tener una acción directa sobre el sistema endocannabinoide, que es un sistema que está implicado en el desarrollo neuronal. Tiene una acción sobre lo que es la neurogénesis, la diferenciación neuronal, la especificación neuronal, la migración, entre otros. Bien, para ir terminando, el abordaje de lo que es la patología dual requiere un abordaje integral. Hay modelos que están obsoletos, como el modelo secuencial o bien los modelos paralelos. El modelo secuencial habla de que primero se trata uno de los trastornos, ya sea el trastorno adictivo o el trastorno psiquiátrico, y después el otro. Lo que está demostrado es que es más efectivo es tratar en el mismo entorno ambos trastornos, es decir, hacer un abordaje integral de lo que es la patología dual con un proceso de inclusión y fortalecimiento del entramado social. Bien, como conclusión, debemos mejorar las políticas en salud pública e incrementar lo que son los trabajos científicos que validen y que nos garanticen guías de abordaje, de tratamiento y prevención. Muchas gracias. El tema es marihuana y primeros episodios psicóticos. Bueno, muy buenas tardes ya. Espero no ser la siesta, sino el café después del almuerzo. Ha sido un gusto para mí. Espero ajustarme al tiempo. Tengo un poco de datos en todo sentido, pero no quiero perder la oportunidad de agradecer y felicitar al doctor Darío Guijena, a su equipo, por este magnífico evento que creo que a todos nos llena de mucha alegría en un tema tan complejo. Me siento muy orgulloso de estar compartiendo auditorio con la doctora Rosmina. Veo que ella está preocupada, no nos vamos a pisar en mayores cosas. Tenemos un par de... Bueno, yo siempre que empiezo una de mis presentaciones, para algunos les parecerá, o que me han visto, que ya es traída, ya otra vez, pero siento que el único lugar donde estamos rezagados en la lucha contra los trastornos mentales, contra los trastornos por abuso de sustancias, es en la lucha contra el estigma. Sin lugar a dudas sigue siendo y teniendo una visión supremamente estigmática, y la doctora Brundtland creo que le resume de una manera maravillosa. Dice, si la enfermedad mental no es un fracaso personal ni es algo que solo le sucede a los demás, si algún fracaso ha habido es el nuestro, que no hemos sido capaces de dar una solución suficiente a todo este tipo de problemas. Bien, pero cuando uno ve si esto tiene vigencia, si esto es una situación vigente, pertinente, vemos este estudio ambicioso de la Organización Panamericana de la Salud en cabeza de una argentina, la doctora Kestel, que hoy en día está en Ginebra en la Organización Mundial de la Salud, que es un trabajo de campo del 2018 publicado en el 2019 prepandémico, donde muestra que el 59% de la carga de las enfermedades está relacionada con enfermedades no transmisibles, es decir, no existía un vector que lo generaba. Pero quizá lo llamativo es que si ustedes ven, la quinta parte de ese tipo de cuadros están relacionados con trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias o suicidio. Es decir, el reto que nos obliga a los profesionales de la salud mental es cada vez más amplio y cada vez más necesario.
Bien, pero quizás este dato es más dramático en todo este sentido. Si ustedes ven, más del 30% de la carga de la enfermedad está relacionado con este tipo de cuadros. Es decir, países de toda la región, pero si ustedes miran, por ejemplo, Argentina, igual el 34% de toda la carga de la enfermedad está relacionado con este tipo de cuadros: trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias o suicidio. Y si ven, ninguno de los cuadros está exento. Es decir, aún cuadros clínicos que consideramos generales, como las depresiones o los trastornos de ansiedad, que parecerían ser los más comunes, pero si ustedes ven, los abusos de sustancias también generan una carga significativa en el costo, en la calidad de vida y en la capacidad del funcionamiento, del ejercicio de la vida plena de las personas. Pero aún, aquí hay otro dato más llamativo de nuestra región, que existen otras entidades clínicas que, por ejemplo, en países desarrollados son detectados tempranamente e intervenidos de manera precoz, por ejemplo, como es la epilepsia, que me parece que allí quizás también, si aquí hay algún neurólogo en la sala, bien nos podría invitar. Bueno, pero uno se hace la pregunta, ¿por qué no hemos logrado disminuir la carga? Cuando tenemos cerca de 400 psicofármacos, cada vez hipotéticamente conocemos, nos preocupan más, ahondamos en la concepción del cerebro. Yo comparto con Thomas Ainsel esta perspectiva. Creo que no tenemos diagnósticos precisos, es decir, todavía ese entusiasmo que tuvimos con los dominios de investigación o los ARDOC realmente está a mitad de camino. No tenemos una precisión biológica de los cuadros clínicos y quizás esa visión un poco nebulosa nos ha traído dificultades. Lo segundo es que muchos de los pacientes no reciben tratamiento y en trastornos por abuso de sustancias sí que sí. Muchos de estos pacientes son subsindromales y como depresión. Y si ustedes ven, tenemos datos en este sentido. En el centro, tiempo de psicosis no tratada, tiempo de psicosis, que quizás es uno de los cuadros clínicos con mayor impacto, 74 semanas los americanos. Nosotros teníamos una semana más, pero el grupo de Rodrigo Brezán en San Pablo, el grupo de Apiquián en México, han mostrado que definitivamente los pacientes nos demoramos en detectarlos e intervenirlos. Y en abuso de sustancias quizás es una de las limitaciones grandes. Entonces, cuando empieza uno a pensar sobre estas perspectivas en términos de política pública, ¿qué sucede? Que tenemos unos modelos de atención muy particulares y tuve la responsabilidad de dirigir el gremio para América Latina y percibo que es un problema para todos los países de la región. Que somos reactivos, es decir, los pacientes nos llegan cuando hay una crisis, cuando el chico se torna violento, cuando presenta una eclosión de síntomas muy dramático y la manera como lo estamos atendiendo quizás es solo sobre el episodio. Terminamos convirtiéndonos en bomberos que tanquean el auto, se van y lo volvemos a ver en la próxima crisis. Y en ese sentido creo yo que corresponde a la visión fragmentada de la atención. Es decir, la crisis la atendemos en un sitio, la consulta de seguimiento la hacemos en otro sitio, las urgencias en otro sitio, y esto ha traído, a mi juicio, uno de los procesos grandes. Bien, sobre ese orden de ideas, solo dos comentarios frente a los cannabinoides. Yo creo que es una sustancia quizás muy particular. Los cannabinoides que hemos terminado identificando, que teníamos ligandos endógenos, que la anandamida se pegaba allí y generaba una serie de situaciones. Si ustedes ven, son casi 400 compuestos, de los cuales 40 tienen actividad. De esos terminan siendo principios activos que actúan no solo en la actividad sobre el efecto, sobre el psiquismo de las personas, sino como ustedes ven, se están trabajando como antiespasmódicos, como antieméticos, intentando desarrollar todo el sistema inmunológico para generar defensas. Y quizás allí hay una cantera muy importante y por eso obliga a estas discusiones académicas absolutamente necesarias, porque no creo yo que el tema solo sea de los políticos, sino de los profesionales de la salud en este sentido. Entonces, como ustedes ven, solo una mirada muy práctica. Se han identificado dos subtipos de receptores de cannabinoides.
Uno, el tipo 1, que está más en el sistema nervioso central, el que más acopla con el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que genera toda la respuesta sobre los efectos psicológicos y por qué no psiquiátricos, y el tipo 2, que es donde actúa el cannabidiol, que genera quizás una de estas perspectivas en tantas líneas de investigación que existen en este tiempo. Bien. Pero para entrar en datos, ya la doctora Rosmina les adelantó lo grueso de esto, es cannabinoides y esquizofrenia. Yo siento que esta lámina nos muestra una foto y miren donde quizás en ese entonces el grupo nuestro empezó a trabajar en estas fases precoces, es decir, cómo y de qué manera si yo identifico tempranamente estos cuadros, si yo los logro detectar aquí, ¿será que estos pacientes no hacen primeros episodios? ¿Será que estos pacientes no tienen este deterioro que es lo que les termina costando en la vida? Y cuando empezamos a ver esto, nos entusiasmamos con el concepto de la época, que era el concepto de pródromos, es decir, esas manifestaciones difusas, tempranas, precoces, que no constituían un cuadro clínico y que si lo interveníamos allí, podríamos cambiar el curso de la existencia de las personas. Y nos encontramos con tamaña sorpresa. El estudio más clásico, y quien tenga interés en el tema, es el estudio de los americanos para hacer el trabajo de campo para validar el DSM-5, 379 pacientes inicialmente, hoy en día tienen cerca de 1000, y este concepto de pródromos no terminó correlacionándose con el inicio de la enfermedad, es solo un 20% hizo un primer episodio. Pero este metaanálisis de Paolo Fusar-Poli, que a mi juicio es muy valioso, toma todos los trabajos desde el año del de Luisa Arsenal, del Grupo de Londres, y solo un 20% hizo un primer episodio. Solo un 20% hizo un primer episodio. Es decir, todos esos entusiasmos que teníamos de poder reconocerlo tempranamente y quizás con eso evitar un desenlace mayor, pues nos fracasó. Entonces, Jim Van Os, quien ha estado aquí y ha estado en América, que hoy en día está un psiquiatra holandés, ha planteado algunas de estas perspectivas, es decir, qué es lo que sucede para que un paciente haga, para que una persona pase de un pródromo a un primer episodio. Y él ha desarrollado, a mi juicio, 4 hipótesis muy importantes. Uno es los fenómenos relacionados con la migración y la urbanización, el riesgo fetal y el cannabis. Y sobre el cannabis, una hipótesis de Kapoor que plantea que definitivamente la secuencia de valina-valina se reemplaza por uno de estos aminoácidos que es valina-metionina. Y esta secuencia lo que termina trayendo es una hipotonía dopaminérgica y que muy posiblemente por eso esos chicos que tienen esa carga, esa secuencia genética de esta manera, serían los que, ese 1 de cada 10 que al consumir cannabis podrían hacer un primer episodio psicótico. En ese orden de ideas nos llevaría quizás a algunas de las situaciones que lo vamos a demostrar con datos. Lo primero es que en esa fase de pródromos, o que hoy en día la escuela, sobre todo los australianos y los ingleses, han llamado estados de ultra alto riesgo, definitivamente el consumo de marihuana en quienes tienen la vulnerabilidad incrementa el riesgo de psicosis. Y como lo muestran los datos, el abuso de alcohol y el consumo de cannabinoides tiene unos resultados importantes. Si ustedes ven, las tasas de los pacientes en primer episodio fluctúan entre un 20 y un 60% que han tenido antecedentes de cannabinoides. Entonces, allí quizás radicaría uno de los caminos que nos deberían llevar a mirar las cosas en ese sentido. Hay 2 datos, este es uno de estos metaanálisis viejos, donde si ustedes ven muestran que definitivamente el consumo y la relación aún no solo en cuadros esquizofreniformes, sino en todos los síntomas psicóticos. Pero hay un trabajo que lo recomiendo de Ana González Pinto, del Grupo de Bilbao, del Hospital de Cruces, donde nos da la conclusión que yo creo que todos hemos visto en la práctica clínica. Uno, que si es más temprano, que si es más consumo, es decir, que si la persona consume mucho más y que si lo mezcla con otras sustancias, el factor de riesgo de que haga un primer episodio es mucho más alto.
Si ustedes ven, nosotros empezamos a publicar hace ya casi 15 años que ese hallazgo nos parecería en ese entonces particular, a pesar de que el grupo de Londres, el grupo de Elena Verdú en el sur de Francia, planteaba la relación de cannabinoides. Nosotros pensábamos que la sustancia que más frecuentemente era sustancias derivadas de cocaína, es decir, le pegaban más fuertemente al receptor dopaminérgico y que quizás allí radicaban las cosas. El doctor me avisa que tengo. Entonces, si ustedes ven, en esta primera muestra nuestra de 88 pacientes publicada hace 15 años, marihuana tiene datos. Esto es un estudio posterior con una cohorte mucho más amplia y si se dan cuenta, los datos también con cannabinoides, casi la mitad de un poco más de la mitad de los pacientes tenían antecedentes de consumo de cannabinoides. Y esta es una publicación reciente del grupo nuestro, donde son pacientes con diagnóstico de esquizofrenia de reciente diagnóstico, es decir, de los últimos 5 años. Y si ustedes ven la sustancia más común es cannabinoides. Bien, sobre ese orden de ideas creo que surge un poco de lo que no me voy a detener en aras del tiempo, la doctora Rosmina lo ha hablado con lujo de detalles, pero quizás es ese concepto de patología dual. Y yo creo que el gran aporte del concepto de patología dual es que nos sacó de ese lugar oscuro de que los trastornos por abuso de sustancias eran caprichos de la personalidad, eran mamás que les habían tratado mal a los chicos de temprano, eran padres, sino que son entidades clínicas que coexisten con otra patología de orígenes mentales. A veces, en estos debates públicos, a mí me preguntan que cómo se hace para prevenir el suicidio. Y yo personalmente creo que la única manera de prevenir el suicidio es identificando la enfermedad. Si uno identifica tempranamente la enfermedad, quizás pueda ser. Entonces, esta relación, que a mi juicio aquí está la ecuación de la enfermedad mental. Hay una carga biológica básica, hay unos elementos neurobiológicos, unos elementos de personalidad y estos interactúan con el medio ambiente y es lo que generan los cambios. Bueno, entonces las consecuencias, esta es la lámina donde nos coincidimos con la doctora Rosmina, por eso no la voy, las consecuencias de la patología dual, la severidad del cuadro, el compromiso de la funcionalidad, sin duda lo hace mucho más distinto. Y quizás lo que cambia las circunstancias es que los primeros episodios aparecen mucho más temprano si el paciente consuma. Voy a mostrar unos datos de Luisa Arsenal más adelante. Y las consecuencias también están relacionadas, que por ejemplo, las pacientes que tienen abuso de sustancias tienen recaídas psicóticas mucho más pronto y esas remisiones, esa mejoría que está, en la medida que sean las características del abuso, si ustedes ven, son mucho menores o mucho más intensas o más severas. Entonces, sin duda, en la medida que yo logre contener en el paciente que tenga un riesgo de consumo, pues evito recaídas, tengo mejores adherencias al tratamiento y sin lugar a dudas tendríamos una perspectiva mucho más favorable. Bueno, aquí hay una gran discusión que la doctora Rosmina también ya nos dio. ¿Cuál es la causalidad? Quizás todos hoy en día asumimos que hay una relación cannabis-psicosis, pero no sabemos cuánto, en qué porcentaje, cómo, en qué dirección, y hay algunos intentos de respuesta en este sentido. Les había anunciado este dato, que a mi juicio, por eso sí me detendré, doctor, un segundito, es el dato de la doctora Luisa Arsenal. La doctora Luisa Arsenal evidencia, mire, es un trabajo del 2002 del mismo grupo del instituto en Londres, donde si el consumo empieza antes de los 14 años, la proporción es de 4:1 del riesgo de que aparezca un primer episodio psicótico. Es decir, es una situación que sin lugar a dudas, cuando organizamos política pública, nos debe llevar a tener consideraciones en este sentido. Entonces, en la medida que nosotros consideramos que hay una visión de causalidad, que ya no solo estamos asociados en la misma hipótesis, a pesar de que siga siendo duradera, de que es una hiperfunción dopaminérgica, sino que hay una relación con los receptores de glutamato y con los receptores de N-metildextroaspartato, sin lugar a dudas, el cannabis es una llave que abre ese proceso y que genera situaciones particulares en este sentido.
Hay algunas teorías o planteamientos en este sentido. Yo creo que uno primero es el de la teoría de la automedicación. Ustedes han oído a muchos de los pacientes dicen, no, es que él fuma porque eso lo tranquiliza. Eso le genera serenidad, le genera bienestar, entonces duerme, le da sueño, está más tranquilo, se torna menos agresivo, es una. Otro, definitivamente la suma de situaciones, es decir, el factor biológico básico, ya sea esta perspectiva genética, el consumo temprano y las alteraciones en el proceso del metabolismo, que sería uno de los determinantes. Y solo voy a decir algo, a ahondar un poco en lo que planteó la doctora Rosmina, la teoría del cannabidiol como antipsicótico, que cada vez toma mucho entusiasmo y a mi juicio tenemos que ser mucho más cautos y mucho más tranquilos en ese sentido. Si ustedes ven, de todo modo, la relación de la causalidad en este metaanálisis muestra que definitivamente el consumo puede o es un factor de riesgo grande. Pero hay otra perspectiva que de pronto es donde ponemos los puntos sobre las IES. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, el paciente que tiene un abuso de sustancias hace una esquizofrenia o el paciente que tiene una esquizofrenia tiene un abuso de sustancias en la medida de buscar algún tipo de situación. Estos son los últimos datos, si se dan cuenta es un artículo reciente, pareciera más que estuviera más en el otro sentido, el factor de riesgo de abuso de sustancias hacia psicosis que la otra dirección, pero en realidad, como lo he intentado plantear, que no hay una respuesta suficiente. Dos notas por lo vigente de la discusión del tema. Cada vez con el entusiasmo de los países, de las diferentes subtipos de receptores, de haber más sustancias, el cannabidiol aparece como una alternativa antipsicótica, como la posibilidad aún el mismo de mejorar los síntomas. Yo he revisado 3 estudios, como ustedes ven, todos entusiasmados, disminuyendo puntajes sobre el PANSS, la escala de síntomas y positivos y negativos de Kay-Opler, pero si ustedes ven todos, a pesar de mostrar resultados alentadores, tienen Ns muy distintas y quizás publicaciones que todavía nos debería obligar a ser mucho más cautos antes de decir que nosotros a los pacientes con psicosis le demos cannabidiol. Estos son los 3 estudios, el otro con una N inferior, 36, y el otro que les quiero mostrar, se da cuenta, es de 39 pacientes. Entonces, yo creo que a pesar de que puede ser alentador, puede ser una situación particular. Bueno, yo creo que la doctora Rosmina ha hablado definitivamente, esto obliga a que nosotros seamos capaces de tener orientar el tratamiento en las dos perspectivas, es decir, no podemos negarle un antipsicótico a un paciente que tiene un diagnóstico no psicosis, así tenga síntomas comórbidos. Es más, uno de mis cuestionamientos grandes es que los ensayos clínicos controlados, es decir, para que nosotros tengamos un medicamento aprobado como antipsicótico, los estudios, si ustedes los miran con lupa, excluyen los pacientes que tienen consumo de sustancias. Ahora aparecen algunas alternativas en este sentido. Bien, en realidad existen posibilidades y procesos en ese sentido, que no me voy porque quiero mostrarles algo en ese sentido. Hay algunas cosas solo con cannabis al final, que si ustedes se dan cuenta, la visión tiene que ser mucho más integral, tiene que tener el manejo del trastorno, el manejo de todos los elementos psicoterapéuticos, psicosociales y algunas perspectivas o datos de los medicamentos. Quizás lo que más han usado, gabapectina, pregabalina, la visión de los cannabinoides, el ácido valproico y la N-acetilcisteína, que es el flumicil del que usan en los procesos respiratorios. Bueno, yo quería solo para cerrar en estos 5 minutos mostrar un poco lo que nosotros hacemos. Es decir, el grupo que yo dirijo se llama Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso, el grupo CISNE. Tenemos varias áreas, tenemos un área de hospitalización total, un área de hospitalización parcial, los centros ambulatorios, los diagnósticos, trastornos mentales establecidos que ejercemos un proceso de rehabilitación y nuestra unidad del manejo de trastorno por abuso de sustancias se llama Campo Victoria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestros pacientes? Si ustedes se dan cuenta, evaluamos
ejecutamos una CIS, acabo de ver uno de los póster aquí muy juicioso, y evaluamos el riesgo social, es decir, cómo y de qué manera la familia puede contener este paciente, el riesgo de consumo y el riesgo de enfermedad mental comórbida. Pero quizás lo llamativo es que nos causaba preocupación, es que el manejo de los trastornos por abuso de sustancias era muy subjetivo, que está mejor, está peor, que es chicos que de 18 años que se quedan encerrados 2 años. Creemos que lo que toca rehabilitar es cómo y de qué manera un chico de esto se aparta del mundo. Entonces diseñamos, si ustedes ven, este prisma, donde todas las disciplinas, psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y trabajo social, evalúa en un porcentaje y generamos sobre eso un prisma y de acuerdo al porcentaje iría al ambulatorio, si es inferior al 60%, o si es superior, lo llevamos al programa de hospitalización. Si ustedes ven, tenemos el paciente que nos consulta por trastornos por abuso de sustancias, nuestra unidad B mayores de 15 años, tenemos y compensamos si esta persona tiene síntomas psicóticos activos, por ejemplo, pues va a la unidad nuestra de trastorno mental agudo, por decirlo así, que se llama Campo Nuevo, y aquí lo llevamos y lo movemos. Este es el peso que tiene cada una de las disciplinas para establecer ese rombo, como los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales y los terapeutas ocupacionales construyen esa figura y sobre esto es que trabajamos. Consideramos que este paciente, estas áreas deben ser intervenidas porque hay una serie de vacíos y orientamos la terapia en esa dirección. Bien, esto es un poco y 2 cosas para no cansarlas. Esta es la situación del marco legal. A veces veo yo mucho entusiasmo en el concepto de legalización y yo creo que deberíamos hablar de regularización, es decir, saber a quién le vendemos porque hay algunos que les hace daño, les sienta mal y bien vale la pena tenerlos monitorizados. No para que vayan a ser castigados como delincuentes, sino para que los orientemos a los sistemas de salud como tal. Y sin dudas no podemos perder el norte de los programas de educación. Hoy hay una discusión muy fuerte del grupo de Londres, el grupo de Robin Murray, que ha sido uno de los que ha jalonado esto, es que todas las marihuanas, por decirlo así, no son iguales, las concentraciones de delta 9 tetrahidrocannabinol son muy distintas, y quizás eso ha aumentado el riesgo. Ojalá, si hablamos de regularización, tuviéramos edades mínimas como tal en este proceso, equipos establecidos que detecten, y yo sí creo que tenemos que descartar un diagnóstico psiquiátrico siempre a rajatabla. Bien, muchas gracias, dándole a mi equipo, que a veces me vengo yo por acá y ellos se quedan trabajando, muchas gracias. Ellos son. Bueno, muchas gracias, doctor Rodrigo Córdoba. Abrimos a preguntas, si tienen los micrófonos. Allá atrás. Atrás, a la izquierda. Bien atrás. Muy buena exposición. Muy buena. Ahí está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel y para la doctora le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace en este tiempo donde está tan en boga, no sé si por puesta en moda, por qué, la promoción de la cultura canábica? ¿Cómo hacemos, ya sea de los distintos ámbitos, educación, salud, para plantarnos esto de la prevención? Porque ahora cada vez el inicio del consumo es a más temprana edad. Y para el doctor, que mencionó el tema de la prevención en el suicidio y que él dijo que lo importante era detectar la patología inicial, es decir, lo que está disparando esa intención suicida en la persona. ¿Qué pasa cuando el adolescente, joven o la persona que está en esa situación no ha tenido acceso siquiera a una atención médica básica y menos llegar a un psicólogo, por ejemplo?
Gracias por la pregunta. Bueno, como el ejemplo que yo puse del tabaco, necesitamos políticas de salud pública que informe a la población de los riesgos que implica el consumir y que se pueda empezar a modificar esto que está instalado con esta llamada cultura canábica, que se cree que es inocuo, que hace bien, porque hay una desinformación y sobre todo con esto del cannabis medicinal que se genera mayor confusión. Entonces, considero que esto tiene que ser a nivel de políticas públicas y esto se ha logrado con otras sustancias como es el tabaco, con el alcoholismo se está empezando a hablar y a generar más conciencia entre los jóvenes, pero necesitamos que esto empiece ya y que no demoremos más años porque vamos a ver las consecuencias nocivas cada vez con mayor incremento. Tema del suicidio. Mucho la pregunta, a pesar de no ser el tema de esta presentación. Yo te la agradezco mucho porque considero que cobra mucha vigencia en los tiempos pospandémicos. En mi país, las tasas de suicidio se han incrementado de manera significativa, porcentualmente casi 3 puntos, personas jóvenes, y siento que allí, es más, estamos a portas, estamos a 8 días de empezar el mes de la prevención del suicidio según la Organización Mundial de Salud Mental, que es el mes de septiembre. Entonces creo que qué más situación de estas, un reto donde veo tantas caras que toman decisiones, que están en los procesos de desarrollo. ¿Por qué lo planteo dentro de esta perspectiva? Yo comparto el modelo de diátesis del grupo de Columbia, del grupo de John Mann, de María Oquendo, donde lo que existe es un diagnóstico como tal y un evento vital, y allí hay un gatillo que es la impulsividad. Yo lo que he visto en el último tiempo, que además de la impulsividad, he encontrado como un sentimiento, si lo podemos llamar así, porque no tienen una visión psicopatológica. Ahora en esquizofrenia, en el Congreso Americano plantearon que es la desesperanza. Entonces yo siento que enfermedad mental, un evento estresor vital y el gatillo de la impulsividad y la desesperanza quizás es la fisiopatología del suicidio, por decirlo de alguna manera. Pero creo yo que si nosotros fuésemos capaces, porque cambiar las situaciones o las circunstancias de nuestros países es más complejo, cambiar quizás los estresores vitales, todo el mundo está expuesto a que tenga un fracaso amoroso, a que tenga un fracaso académico, a que cuántas de las circunstancias de la vida a las que nos vemos abocados todos los seres humanos. Entonces, definitivamente el factor protector sería tener estable esos elementos psicopatológicos. Y en eso, 2 trabajos te dejo colación, el del grupo de Columbia y el del grupo de María, donde muestra que el 92% de los pacientes realizando autopsias psicológicas tenían un diagnóstico, es decir, algunos no tenían el diagnóstico, y luego fueron y vieron a estos pacientes y entrevistaron a sus familiares, a la gente que lo conocía, y sin lugar a dudas eran diagnósticos no reconocidos, tiempos que estaban allí y que nunca consultaron ni al psicólogo ni al psiquiatra. Y el otro grupo es uno de mi país, el grupo de la Universidad de Antioquia, con un grants de la Universidad de Columbia. El grupo de Carlos Palacio y Jenny García hizo autopsias psicológicas, es decir, en Antioquia, que es uno de los departamentos, como decir la provincia de Córdoba, donde había un suicidio, iban y levantaban autopsias psicológicas, y quizás las cifras son muy similares, más del 90% tenían un diagnóstico de un trastorno mental que no había sido, o había sido diagnosticado y se estabilizó, o no había sido diagnosticado en la mayoría de los casos. Quizás el único dato distinto, particular, es el dato de los chinos, donde no tienen una correlación tan marcada, solo un 62%. Entonces, no es similar, ¿sí? En Colombia, en Antioquia, 92%
tenían suicidio consumado, un trastorno mental. Los chinos, en una muestra muy grande, no tienen esos porcentajes de relación. Solo un 60% encuentra de ellos un trastorno mental y más lo asocian a eventos vitales. Pero en un 40%. Pero pues creo que eso lo único que nos obliga es a seguir investigando y haciéndonos preguntas. Gracias por tu pregunta. El micrófono, si le acercan ahí, hay preguntas. Sí, buenas tardes. A la doctora le quería preguntar, he visto bastante uso de aceite de cannabis en chicos con autismo desde hace muchos años. Entonces quería saber si hay alguna investigación hecha al respecto, porque yo me digo, como son aceites de cannabis preparados en forma casera, no están separados los principios activos, entiendo yo. Entonces, me imagino que podría haber desarrollo de dependencia y en un chico con autismo. No sé si hay alguna investigación hecha al respecto. Bien, gracias por la pregunta. Todo lo que es cannabis medicinal está en franco desarrollo. Hay varias líneas de investigación al respecto, pero es importante determinar que los preparados, estos pseudomedicinales que son caseros y que no tienen un control como corresponde, que califique como medicamento, no sabemos qué le estamos administrando a ese niño y ese cerebro está en desarrollo. Lo que decía el doctor, que cada planta, y dependiendo la característica de la planta, puede llegar a tener hasta 400 fitocannabinoides, de los cuales se sabe poco de todos estos conjuntos de moléculas que forman parte de la planta. Entonces, si es una preparación casera y lo damos con fines de encontrar un resultado positivo, que la intención es buena, pero necesitamos siempre validarlo científicamente. Una cosita, hay muchos métodos calorimétricos, bueno, varios métodos relacionados con la temperatura para la extracción de los distintos aceites, y que no son fáciles de cumplir, es decir, son difíciles de cumplir en la cocina de una familia, digamos. Yo he tenido internado en la fundación una chica, más de una oportunidad, pero una que recuerdo con mucha claridad, que vendía aceite de oliva con una hojita de marihuana adentro. Yo lo que creo es que primero, respecto del origen, tiene que ser algo evaluado por el ANMAT, tiene que ser algo regulado por el Estado, en principio, en toda la medida en la que se lo incluya dentro de los posibles medicamentos, vamos a decir, los distintos derivados medicinales del cannabis. El cannabis integral no tiene probado ni estadísticamente ni de ninguna manera que sirva urbi et orbi, panacea universal. Y específicamente sobre el tema del autismo, no he visto trabajos acá en Argentina. No sé por ahí si, Rodrigo, tenés visto alguno internacional, pero... No, doctora. Y yo en eso sí prefiero ser muy cauto. Creo que hay mucho entusiasmo. Una familia con un chico con autismo intenta buscar alternativas, pero creo que ahí es más el deseo que los datos. Y para nosotros hablar en evidencia yo creo que también es una responsabilidad ética. Y no hay estudios que lo digan, o sea que recomendarlo es más de una tradición oral que un rigor médico, a mi juicio. Buenas tardes, mi nombre es Iván Caviglia, yo soy papá de un joven fallecido por el abuso de sustancia y cuando ustedes hablan de políticas públicas me parece excelente. Veo el 4º Congreso de la RAC, veo hace 10 años que damos charlas de prevención en las escuelas en forma totalmente gratuita, no hay políticas públicas, no sé cómo se puede hacer, pero así voy a hacer una comparación desagradable. El COVID fue a nivel mundial, se llevó muchas vidas, y anterior al COVID tenemos el consumo de sustancias, las drogas, que también se están llevando muchas vidas. No hay campañas de promoción, no hay la misma derivación de fondos para informar la problemática y la causa de la problemática, y estuvimos años encerrados. Y por ahí hay mucha gente que todavía usa el barbijo con una cuestión de prevención y no sabemos o no queremos
hacer ver que la problemática de las sustancias lleva a la muerte también en una forma mucho más acelerada. Muchas gracias. Gracias por la intervención. ¿Otra pregunta? ¿Se escucha? Ahí está. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Y mi pregunta era para el doctor Rodrigo Córdoba, que si usted me permite parafrasearlo, que dice que hay que tener cuidado con la legalización, que entiendo que usted prefiere utilizar el concepto de regularización. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede regularizar a partir de la ilegalidad? Creo que es una pregunta muy valiosa, porque lo que intenta trascender es la visión de las políticas de Estado. Yo personalmente creo que el cannabis no se puede vender en un kiosquito en todas las esquinas, como quizás algunos países. Tailandia acaba de aprobar hace 15 días en un intento de desarrollar el turismo, y tú lo ves, a los 3 días había un montón de tiendas y de kioscos y de discotecas promoviéndolo de una manera activa. Entonces yo lo que planteo es que por lo menos en menores de edad exista una regularización, es decir, existan como un poco como los clubes canábicos de Cataluña, que las personas que van a tener se registran, se le toman una serie de datos y hay una monitorización de ellos. Por eso yo planteo que más que legalización, como a veces se habla con mucho entusiasmo, debería existir más la visión de la regularización. Y en ese sentido, pues sin duda el Estado tiene que jugar un papel fundamental, ¿no? Porque entregarle esto a los privados, ahí sí el mercado va hasta donde lo dejen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nora. Para el doctor Rodrigo Córdoba, yo lo que te quería consultar era si en un cerebro donde las neuronas mueren, se puede regenerar por el consumo de sustancias. ¿Que no se mueren? Las neuronas. Que se mueren. Sí, tengo entendido. Es una discusión grande, ¿no? Es una discusión bien grande frente a la perspectiva de que mata neuronas, un poco la visión a veces de que mata neuronas. Sin lugar a dudas, el deterioro, y lo podemos medir con pruebas, el deterioro cognitivo es uno de los bombillos rojos que nos prende en ese sentido, pero depende, si hay obviamente una pérdida de neuronas, a pesar del entusiasmo, de la plasticidad neuronal, de la proliferación de los factores regenerativos, por decir, de algunos medicamentos, pues si hay una muerte neuronal, a mi juicio es muy complejo, es decir, es muy difícil. Lo que yo no me atrevería a decir es que el consumo de sustancias mata neuronas, lo que yo creo es que trae otra serie de síntomas y altera circuitos, pero digamos que hay otros datos que muestran con imagenología, con resonancias nucleares magnéticas, que así hay compromiso en algunas de las áreas. Quienes han entrado al debate académico de esos datos es que sí, que esos eran pacientes que tenían otras enfermedades o que tenían una predisposición o que traían otra carga, y que fue el consumo y que no fue el consumo per se. Pero pues yo creo que ahí también tenemos más preguntas que respuestas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Le quería preguntar al doctor Rodrigo Córdoba, ¿qué elementos seleccionaría, habida cuenta del del amplio público que hoy nos acompañó y nos sigue acompañando? ¿Qué elementos seleccionaría para recomendar el criterio preventivo, del primer episodio psicótico, la asociación con sustancias? Porque hoy por hoy, como viene al menos en la Argentina, todos conocemos a alguien que fuma marihuana. En el mundo 4% en el mundo. Sí. Para los americanos mayores de 12 años, en la historia de vida de prevalencia, 40% consideran, o sea que es así. Yo diría que hay algo a veces como cuando el río pasa a parar, esto como un hecho. Todas las visiones punitivas creo que no han servido como tal. Creo que tiene que ser un proceso constructivo, educativo,
Y en ese sentido, digamos que a veces terminaría siendo, quizás tristemente, aquí la prevención secundaria terminaría siendo prevención primaria. Como no tenemos elementos biológicos suficientes para determinar este sí, este no, sino cuando se presentan las manifestaciones clínicas, por eso en una monitorización y una regularización, generando procesos de educación. Pero quizás la primera prevención es que definitivamente el consumo en personas, en chicos muy jóvenes, el factor de riesgo es altísimo si tiene la potencialidad. Entonces casi como esos procesos educativos que no deberían mucho evitar a toda costa, como el alcohol, evitar a toda costa desde hasta cierta edad que existe una maduración del cerebro. Y lo segundo, casi un proceso de prevención primaria de prevención secundaria, que sería prevención primaria. Intervenir los síntomas de manera pronta, juiciosa y de una manera integral. Pero esto sin duda obligaría a tener unas políticas mucho más amplias de Estado y de compromiso en ese sentido. Quizás dejar de considerar que los chicos que fuman marihuana son malcriados o viciosos, son personas que tienen alguna condición psicopatológica per se y que están dando alaridos para que los atiendan. Bueno, muchas gracias. Un aplauso por favor para el doctor Rodrigo y la doctora Capelino. Y nos volveremos a encontrar en la siguiente actividad. Muchas gracias.